Le estamos dando la bienvenida a cada uno de ustedes que se conectan, que se loguean en este momento para recibir una palabra de parte de Dios. Tiene todavía oportunidad para que llame a sus amigos, a su familia, aquellos que a lo mejor todavía no saben, para que nos acompañe en este tiempo. Haga sus llamadas para que juntos podamos glorificar a Dios y compartir este pasaje de la Escritura que nos ocupa en esta hora. Muchas personas nos han llamado, incluso nos escriben dónde queda el templo y cuándo es que van a comenzar a reunirse. Pero en este tiempo, cuando la mayoría de los templos están cerrados por cuestión del confinamiento, por cuestión de este COVID, donde corremos un riesgo y donde además el Estado tiene leyes y regulaciones para congregarse, no poder cantar, no poder asistir los niños, no poder asistir los ancianos. Es una pregunta. En estos días hablaba con una persona anciana de la iglesia: pastor, ¿y ustedes van a abrir el templo? Yo deseo congregarme, anhelo estar en el templo, pero esa pregunta se resuelve cuando entendemos realmente qué es el templo. Y en este Salmo 84 dice: anhelo por la casa de Dios. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido cerca de tus altares. Donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Era un anhelo, un deseo muy profundo que había en el corazón del salmista y de su pueblo, de tener un lugar para congregarse. Y anhelaban ese lugar. Los hebreos constituyeron un templo, el primer templo de Salomón, que era realmente una de las maravillas del mundo. La puerta de la hermosa, que era el templo cuando Jesús estaba, era el templo que construyó Herodes, porque el primer templo fue destruido. Luego vino el templo de Herodes, que también era algo majestuoso para los judíos. Pero el Señor le dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme, cuando llegó la hora cuando ni en Jerusalén ni aquí en este templo adoraréis al Padre, porque los que adoran al Padre es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ante una eventualidad como la que estamos atravesando y ante la angustia de muchos de no poder congregarse, ¿cuál es ese templo que debemos de anhelar? ¿Y qué es el templo? En el tiempo del Señor Jesús y en el tiempo antiguo, muchos habían convertido el templo en un escapadero, en un escondedero, en un escape. Allí se refugiaban muchos, incluso muchos reyes en el Antiguo Testamento fueron a escapar de la muerte al templo para evitar que los asesinaran por los juicios que Dios estaba desarrollando sobre ellos. Muchos penitentes llegaron al templo a escapar, como muchos hoy también escapan de pronto asistiendo a un templo. El templo es el escondedero para expiar su culpa, su pecado, y allí se sienten bien. Muchos han convertido su cristianismo en eso, en simplemente asistir a un templo, darse golpe de pecho, oír al sacerdote o al pastor, oír la prédica, orar o rezar con todos los que están allí, y en eso se convirtió su relación con Dios, en una religión, no en una relación con Dios. Este anhelo ardiente por el lugar de comunión con Dios es lo que hoy más que nunca debemos de despertar en cada uno de nosotros. El templo es el lugar de encuentro con el Dios vivo. Muchos anhelan ir al templo
para participar de los programas, de los eventos, de las entretenciones que hay allí dentro del templo. Pero realmente, y este es un llamado a todos los pastores, a los líderes y para nosotros también, de que debemos de procurar un ambiente donde encontremos la presencia de Dios. En estos días, el templo es usted y soy yo, y el lugar de comunión somos la iglesia. Pero el templo es el lugar donde usted se conecta con Dios. Puede ser la cocina, puede ser el patio de su casa, o puede ser como en este lugar que me encuentro rodeado de estas flores tan hermosas, de este árbol de manzanas tan bonito. En este momento, este es el templo, que tengo un encuentro con Dios. Esa es la intención. Claro, hubo la necesidad de establecer un edificio, una casa, pero aún los judíos llegaron a idolatrar el templo. Y idolatraban el templo como hoy muchos cristianos idolatran sus templos. Y sus templos son lugares muy cómodos, y se ha convertido en una jaula de oro. El templo donde los creyentes tienen, o sea, su vida cristiana está parametrada, está circunscrita a esos parámetros de ese salón. Y entonces allí nos sentimos bien, allí nos sentimos cómodos, casi que en un club social. Allí tenemos los mejores amigos en el templo, allí hablamos del Señor. Pero una vez que salimos de ahí pasa lo que está pasando ahora. Los templos están cerrados, no se puede abrir los templos y tenemos que tener un lugar de comunión con Dios, donde poder tener ese encuentro con Él. Y ese encuentro lo tiene usted ahora que está en su casa. Ese es el lugar de encuentro con Dios. Así como ha hecho de este lugar, en este instante, un lugar de encuentro con Dios, usted puede tener también un lugar de intimidad con el Señor. El salmista decía: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y esto no se refiere a un edificio hecha por manos humanas. De por sí el Señor dice que Él no habita en templos hechos de manos de hombres. No. El templo es la habitación del Espíritu Santo, y usted puede ser esa habitación del Espíritu Santo en este momento. No importa la situación, la condición de pecado donde se encuentre, le voy a animar para que en este momento le haga una invitación. Le entusiasmo para que haga una invitación, le abra la puerta de su corazón al Señor y lo invite a morar dentro de usted, le abra la puerta. Usted se puede convertir en ese templo, en esa habitación del Espíritu Santo. Porque a veces, como les estaba diciendo, los templos se convierten en eso, en una rutina, en una costumbre, donde se desarrolla toda una liturgia, un programa, una entretención, y la gente va exclusivamente a eso, pero no tiene un encuentro con el Señor. Por eso Él es amable. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Esos atrios usted los debe anhelar. ¿Cada cuánto? Para muchas personas anhelan ir al templo, si acaso una vez al mes, o cada 6 meses, o una vez al año. Pero debe ser un anhelo continuo, permanente, reiterativo, de querer siempre encontrar esa presencia de Dios. Ojalá, como lo está haciendo ahora, alrededor de sus hijos, de su familia, conectado con sus amigos, compartiendo esto, porque ese es el templo. El templo, no, como les digo, no son unas torres ni un campanario. El templo puede ser la sala de su casa, la cocina de su casa, la cama si es que no se puede parar. Esa habitación donde usted vive, quizás en un ancianato, o está solo, o quizás está en una cárcel. Usted puede hacer de ese lugar en este instante un templo, pero preferiblemente también que sea su cuerpo, el templo. La Biblia dice: ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que Él os anhela celosamente? Sí, es cierto, los hombres estamos acostumbrados a ese templo, pero el templo primordial es donde usted tiene un encuentro con Dios, donde usted tiene una relación íntima con el Señor. Ese es el lugar que es delicioso, que debe anhelar ardientemente nuestra alma.
que desea. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Donde su corazón y su carne puedan realmente ofrecer un sacrificio vivo a Dios. Eso es lo que dice la Escritura en el libro de Romanos. Dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, el cual es vuestro culto racional. Es el culto que agrada a Dios, el sacrificio vivo. O sea, dejar de pensar en nosotros para pensar en el Dios al cual estamos llegando a esa instancia, a ese secreto, a esa intimidad, y poderle ofrecer a Él lo mejor. Y no estar pendiente de la olla que está cocinando, de los negocios que están pendientes. No, estar pendiente de ofrecerle a Él un sacrificio vivo. Por eso es un ruego del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12. Entonces, David, que es los hijos de Coré, que son los compositores de ese salmo, están diciendo: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y vamos a poner el tiempo que estamos viviendo. Es reiterativo, porque en este tiempo no se pueden abrir los templos. Entonces, ¿dónde nos congregamos? Como usted hoy, que ha encendido su televisor, su celular, su equipo para seguirnos en esta prédica. Ese es el templo, ese es el lugar de reunión con Dios. Estos hijos de Coré y el salmista encontraba envidia, casi, si se puede hablar ese término, de ver al gorrión que halló un lugar en el templo de Jerusalén y lo constituyó su habitación, su palacio, no solamente para él, sino para su descendencia. Qué bonito que hoy usted pueda invitar, o que esté alrededor de sus hijos, de sus nietos, de su familia, escuchando esta palabra, porque esto es lo que está transmitiendo este mensaje. Estar juntos con nuestros hijos. Por eso es que los templos no se pueden abrir por más regulaciones que hayan. No es justo que los ancianos se queden, que los niños se queden en casa y que solamente vayan los jóvenes, y que tampoco se pueda cantar. No. La idea es que volvamos a reunirnos todos cuando se dé la orden y cuando hayan comodidades para podernos reunir. Pero mientras tanto, su casa es el lugar de reunión, de intimidad con Dios, y es el lugar soñado, es el lugar ideal donde nos podemos... ¿Qué mejor lugar donde podemos compartir? Usted puede hacer de su casa un cielo, si usted lo quiere hacer. Como en este momento este lugar sencillo, común y corriente, es eso para mí, un cielo, un lugar de encuentro con nuestro Dios, el cual le estoy compartiendo a usted como familia, a usted que está quizás hospitalizado. Por eso dice: bienaventurados los que habitan en tu casa. Hay una bienaventuranza, es sentirse completo, plenamente feliz, satisfecho, cuando habitamos en tu casa. Y como les decía, la casa de Dios no es los campanarios ni el edificio. La casa de Dios es ese cuarto de oración, ese lugar donde usted se encuentra con Dios. Ese lugar puede convertirse en la casa de Dios. Usted puede hacer de su casa, donde usted vive, la casa de Dios. Y qué bueno poder encontrar tener un encuentro en esa casa de Dios. Tengo un lugar en la casa donde oro en las mañanas, en la madrugada, y para mí ese es el templo donde me congrego a encontrarme con Dios, y no solamente a encontrarme, a escuchar la voz de Dios. Por esto es una invitación a todos, aún a los pastores que nos oyen, para que seamos consecuentes con esto que Dios quiere hacer. Debemos de propiciar un lugar donde el pueblo se pueda encontrar con Dios, más que ofrecerle programas, entretenciones, luces, todas esas cosas. Debe ser un lugar donde la gente tenga realmente una experiencia con Dios, que pueda decir: wow, tuve un encuentro personal con el Señor, Dios me habló a mí. Porque la gente anhela la hora del servicio para todo lo que viene. Casi que tenemos un menú
una agenda, un protocolo para todo el servicio. Ahora sigue esto, ahora sigue aquello, ahora sigue la banda, pero realmente es un lugar que hemos adecuado para tener un ambiente para una experiencia con Dios. Por eso dice aquí, los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. A lo mejor se sienta triste por no estar dentro de un templo. A lo mejor se sienta triste por no estar congregándose con otras personas. Pero no se sienta triste. El hecho de que quizás a lo mejor usted hoy está solo, escuchando ese mensaje, debe darle satisfacción a su alma. ¿Por qué? Porque usted está haciendo de este lugar la casa de Dios. Y perpetuamente te alabará. Porque esa es la bendición de tener ese lugar de reunión, ese lugar de encuentro. Por lo tanto, debe de desear. Hace muchos años tuve una cita con un japonés y me dijo algo que me hizo reflexionar. En su casa usted tiene cocina, ¿verdad? Le dije sí. En su casa usted tiene un estudio, le dije sí. En su casa usted tiene habitaciones, sí. Y me hizo una pregunta. ¿En su casa tiene un lugar para encontrarse con Dios? Y eso me hizo mirar que otras religiones en el Oriente que invocan otro Dios distinto al suyo y al Dios que nosotros adoramos, tienen un cuarto, una habitación donde encontrarse con ese Dios. Y eso es lo que yo le animo. Generalmente cuando edificamos una casa, que hemos tenido la dicha de hacerlo, decimos aquí van los cuartos, aquí va la cocina, aquí van los baños. Pero no diseñamos el lugar de encuentro con Dios, que debía de existir. Tenemos cuarto de huéspedes, tenemos una sala, aquí va el comedor, pero lamentablemente no decimos en este lugar va a ir el lugar del encuentro con Dios. Hoy en muchos aeropuertos y hospitales, terminales de transporte, hay un sitio donde la gente tiene para ir a reunirse. Estuve hospitalizado en estado de coma más de un mes y en ese lugar había un sitio donde todo el mundo podía ir a encontrarse con ese Dios. ¿Por qué no establecer un lugar de encuentro con Dios en su casa, donde usted recurra a esa cita personal con Dios? Ahora que no nos podemos congregar, es delicioso, es armonioso, es mejor que como la golondrina que hizo nido para nunca irse del templo, sino ahí criar sus polluelos, para hacer un palacio de ese lugar. Usted puede hacer un palacio de ese lugar de intimidad con Dios. Hoy este lugar es un palacio, sí, es un lugar muy hermoso, rodeado de flores, de frutas, como este árbol de manzanas que está a mis espaldas. Pero es el lugar que yo he elegido hoy para que sea el palacio, el lugar donde me sienta cómodo con Dios, como dice, cuán amable, cuán delicioso es el lugar de tu morada. En este lugar mora el Señor. Dios no solamente se encuentra, voy a ir, porque muchos han puesto y le llaman templo al edificio, o le llaman iglesia al edificio. No, el templo es usted y soy yo, la habitación del Espíritu Santo. Y Dios no solamente se encuentra en un edificio o en un lugar de peregrinación. Dios se encuentra en el lugar que usted habita para Él. Es tan hermoso el Señor que Él va a ese lugar como en este lugar donde estoy ahora. Por eso la invitación que le hago a usted es para que establezca un sitio de encuentro. En este momento puede ser su sala, o a lo mejor puede ser su cocina y tenga un televisor ahí y esté escuchando esta palabra. Entonces, establezca ese sitio en su casa de encuentro con Dios, donde dice, Rey mío, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Es en el altar, en el antiguo Grecia. Los altares eran oráculos, eran montañas donde la gente iba y caminaba
escalaba para llegar allá a ese oráculo donde había un sacerdote, una profetisa, qué sé yo. En el Antiguo Oriente también habían pirámides que se le llamaban sigurat, donde el penitente llegaba con una víctima para encontrarse con su Dios. Lo hermoso de esto es que ese lugar, su casa, puede ser el sitio ideal para usted encontrarse con Dios. ¿Y qué seguridad? No tiene que salir de su casa, puede estar rodeado con las personas que más ama allí y puede entonar una alabanza juntamente con nosotros. Por eso, deleítese, gócese en la presencia de Dios, que cuando usted se goza en la presencia de Dios, que cuando usted hace de su cuerpo un templo de la habitación del Espíritu Santo, perpetuamente le alabará. Entonces vamos a seguir disfrutando este compartir de la palabra de Dios. El pastor Ananías va a seguir ahondando en esta palabra que hoy el Señor quiere traerle para que usted se concientice y no esté más triste. No me puedo congregar. ¿Cuándo será que me puede congregar? A lo mejor este año no se abran los templos por la manera como está avanzando exponencialmente ese COVID. Pero mientras tanto, hagamos de este cuerpo un templo del Espíritu Santo. Aun cuando esté en sus quehaceres, gócese y disfrute de esa comunión con Dios. Él anhela, Él desea tener esa comunión con nosotros y desea una hora y un lugar para hacerlo. Bendiciones a todos.